quiero hacer solo por hoy, una pausa en lo que estamos viendo acerca de la confesión de fe, pero tiene que ver también con esto que hemos estado viendo. De hecho, ya prácticamente nos faltan, si no me recuerdo, 3, 4 temas de la confesión de fe. Pero yo espero esta enseñanza del día de hoy nos ayude a todos. ¿Ok? No sé cuántos de ustedes se acuerden que creo que fue Sabdi el domingo subió acerca de un pequeño, una pequeña imagen donde venía acerca de las de doctrinas de la iglesia. ¿Sí? Y, y todo eso tiene que ver precisamente con lo que enseñamos, o sea, con lo que enseña en general la iglesia. Ajá. Y, y yo no sé cuántos de nosotros hayamos conocido, o tengamos un conocimiento, por lo menos, muy básico de cada uno de esas doctrinas que aparecía ahí. De hecho, a la hora de estar, viendo la imagen, estaba yo, digo, de esto ya enseñamos, de esto ya enseñamos. Creo que solamente escatología es lo que no hemos enseñado, creo. Pero de ahí en fuera hemos visto acerca de todas las doctrinas que viene ahí, solo que a veces no se los enseñamos así como que el término teológico. Ajá. No soy muy dado a usar ese tipo de palabras o de lenguaje, pero siempre es bueno aprenderlo como debe ser, ¿no? O sea, pero quiero empezar con lo siguiente. La verdad es que a muchos creyentes, cuando escuchan la palabra teología, les viene a la mente algo aburrido, algo tedioso, algo incluso religioso. Yo he escuchado a personas que dicen, ay, no, estudiar teología, no, eso te hace frío, eso apaga el espíritu. O sea, hay personas así que dicen, o incluso algunos dicen, no, estudiar teología es algo para religiosos. Apaga el espíritu, pero la verdad, hermanos, es de que estudiar teología no es para nada aburrido. Es más, yo les puedo decir, incluso ahí sí, casi nunca digo esto, pero ahí sí, por experiencia propia, cuando yo empecé a estudiar, a profundizar en las escrituras y a estudiar teología, eso produjo más hambre en mí de conocer de Dios, de la palabra de Dios. En alguna ocasión alguien me dijo, no, no estudies teología. Dice, yo he tratado, intenté buscar a Dios por medio de la teología y no lo encontré. Y yo digo, bueno, pues depende qué tipo de teología hayas estudiado, ¿verdad? Pero la verdad es de que no es para nada aburrido y en lo personal encendió mi corazón por Dios y su palabra. Y entonces, cuando yo empecé hace ya estaba yo tratando de hacer memoria, pero hace más o menos unos 10 años, que fue cuando yo empecé a profundizar un poquito más, porque incluso los que me llegaron a escuchar predicar más antes, si ustedes recuerdan, nunca enseñaba yo temas teológicos, nunca. Solo casi al final de cuando estuvimos con mi cuñado, recuerdo que algunos viernes empecé a enseñar algunas cosas que creo que a algunos también como que les llamó la atención y así como que, esto es un alimento diferente, ¿no? Pero eh, un pretexto que se usa para no estudiar teología y doctrina es que algunos argumentan que la doctrina divide. ¿Han escuchado ese tipo de cuestiones? No estudiemos teología porque la doctrina divide. Y ciertamente tiene algo que ver, o sea, pero depende cómo lo tomes, o sea, a lo que me refiero. Estudiar doctrina y teología te divide porque en definitiva tú te das cuenta quién es alguien que realmente fe verdadera y quién no. Ujú. Por eso en ese aspecto sí divide. Eh, Algunos dicen, la doctrina divide, es más importante cómo vives. Pero, hermanos, debemos de entender que la doctrina sí importa,
Porque si solamente importa cómo vivimos, y muchas veces a qué se refiere uno de eso de cómo vivimos, es de que algunos se vuelven personas moralistas, o sea, con una buena moral. No se meten con nadie, son personas que tú dices, oh, son personas que son responsables en su trabajo, que viven, o sea, el esposo solamente tiene una esposa, es un hombre responsable, y tú dices, bueno, ok, pero hay mucha gente que es así, responsable, que vive de, pero ¿sabe qué? No tiene tiene que decir. O puede ser que sea alguien responsable con una buena moral, pero tal vez sea testigo de Jehová. Y entonces, en ese caso, incluso cuando en una ocasión platicando con alguien me decía eso, le digo, es que sí importa la doctrina. ¿Por qué? Porque si no, entonces los de la luz del mundo o los testigos de Jehová los debíamos de considerar nuestros hermanos, porque ellos también hablan de la Biblia. Y no es así. O sea, por eso, sí importa la doctrina. De hecho, vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 4 versículo 16. Primera a Timoteo, capítulo 4 versículo 16. Fíjese qué versículo tan extraordinario y lo que está escribiendo Pablo a Timoteo, porque si algunos dicen que la doctrina no importa, que solamente cómo vives, bueno, pues este versículo dice completamente lo contrario. ¿Lo tienen? Primera a Timoteo 4:16, ¿quién lo puede leer, por favor? Ujú. Si se dan cuenta, primero dice, ten cuidado de ti mismo, o sea, ten cuidado de cómo vives. Y luego dice, ¿y de qué? De la doctrina, de la doctrina. Las dos cosas son importantes. La doctrina, o sea, ¿en qué crees? ¿Qué enseñanza recibes? Porque el significado de la palabra doctrina en esencia es enseñanza. O sea, ¿qué es lo que te han enseñado y cómo vives? Ujú. Y fíjense cómo Pablo todavía dice, persiste en ello. ¿En qué? En cómo vives y en qué es en lo que crees. ¿Cuál enseñanza recibes? Y luego dice, pues haciendo esto, las dos cosas, dice, eh, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque una correcta teología, hermanos, te va a impulsar a llevar una vida correcta. Ajá. Teología en esencia significa el estudio de Dios. En esencia es eso. Ajá. Teos de Dios, logos de tratado o estudio. Ujú. ¿Ok? Entonces, una correcta teología nos va a impulsar a precisamente tener una correcta manera de vivir. Y eso es lo que nosotros no se nos debe de olvidar. Entonces, las dos cosas son importantes. Pero incluso para aquellos que dicen, no, es que la doctrina divide, es que estudiar teología te apaga el espíritu, te apaga el fervor del espíritu, usan desafortunadamente un versículo, y quisiera que vayamos ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 3 versículo 6. Es bien conocido este pasaje, pero lo usan de una manera incorrecta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3 versículo 6. De hecho, en el capítulo 3 tiene algún subtítulo su Biblia, ¿verdad? Ministros del nuevo pacto. Y eso es lo que va a tratar. O sea, ¿no? Pero vamos solamente al versículo 6. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Ajá.
casi siempre usan aquellos que dicen, no, es que no tienes que estudiar tanto, te vas a llenar la cabeza solamente de conocimiento, porque la letra mata, y así lo ocupan, ¿no? Sin embargo, lo que está escribiendo Pablo, ¿a qué letra se refiere? A la letra de la ley de Moisés. Ajá, a la letra de la ley de Moisés. Porque está diciendo, en esa ley, pues estaban todavía en el antiguo pacto. Ajá. Pero dice que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. ¿Y quién vino a inaugurar ese nuevo pacto? Ajá, Cristo Jesús. Con la muerte de Cristo es como se inauguró ese nuevo pacto. Y entonces, ahora no estamos queriéndonos justificar o cumplir con la ley de Moisés, sino que es el Espíritu el que ha grabado la ley de Dios en nuestras mentes. De hecho, Jeremías 31 es precisamente lo que habla. Dice que en el nuevo pacto iba a grabar su ley en nuestros corazones. Ujú. Entonces, ujú, lo puedes leer, hace, por favor. Ajá. Ujú. Exactamente. Ajá, exactamente. Pero entonces de pronto dicen, no, no tienes que llenarte la cabeza de pura información, o sea, teología, es pura, y te vuelves frío y apagas el espíritu. No, no, no es cierto. O sea, la Biblia está explicando otra cosa, ¿no? Ajá. Ujú. Oídas. Ujú. Ajá. Sí, aunque obviamente ahí todavía estaba el antiguo pacto, ¿no? Ajá. Entonces, terminando de ese tiempo de prueba, Job dice, antes te creía que te conocía, pero ahora en realidad mis ojos te ven, ¿no? Y la verdad, hermanos, es de que este versículo de la letra mata no nos enseña que no debemos estudiar. Ajá, ya lo hemos entendido un poquito más, ¿no? O sea, no nos enseña que no debemos estudiar. Incluso algunos agregan lo que dice Eclesiastés, donde dice que el estudio es fatiga de la carne. Y entonces dicen, no, por eso no debemos de estudiar. Ajá, y que incluso pues hasta ocupan Corintios, donde dice acerca de que el conocimiento envanece. Entonces, puros versículos sacados de su contexto, ¿no? Digo, si fuera así, entonces hubiera una contradicción, porque Jesús dijo, escudriñen pues las escrituras. Obviamente que no se está refiriendo a eso, pero ok. Entonces, este versículo no nos enseña que no se debe estudiar. La verdad, hermanos, es de que hay muchos cristianos que no saben ni siquiera en lo que creen. Muchos cristianos no saben ni en lo que creen. Muchos incluso, a lo mejor lo que creen, no pueden explicarlo. Ujú. Y es ahí donde yo les animo de verdad a todos a que si realmente queremos crecer en el conocimiento de Dios, hay versículos donde nos habla que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, necesitamos forzosamente estudiar teología. Ahora, no es de que me tenga yo que meter a un seminario bíblico, porque muchos de nosotros tal vez ni el tiempo y a lo mejor ni el dinero tenemos, pero sí podemos estudiar por nuestra cuenta. Ujú. Sí podemos instruirnos por nuestra cuenta. Y hoy incluso, hasta si hay alguien que diga, bueno, yo puedo hacer un esfuerzo, hoy hay hasta seminarios virtuales que valen la pena. Ujú. Entonces, pero hermanos, de verdad, cuando
les estaremos animando siempre a que crezcamos en el conocimiento de Dios para tener una teología y una doctrina clara que nosotros podamos realmente entender. Ahora, precisamente lo siguiente a lo que voy era explicar un poquito el significado de teología. Ujú. Pero ya les dije, en su definición más simple, es el estudio de Dios. Ajá. Y la teología cristiana es el estudio de Dios por medio de la Biblia. Nuestra principal fuente de información y de revelación es las Sagradas Escrituras. Ajá. Es, es nuestra principal fuente. Para que nosotros hagamos teología, no podemos separarnos o no podemos pensar que podemos hacer teología sin la Biblia. Ujú. Ahora bien, y en otras ocasiones se los he mencionado. Podemos apoyarnos de materiales como diccionarios bíblicos, como comentarios bíblicos, incluso hay libros, precisamente libros, no crean que son 200, 300 páginas, casi siempre son alrededor de 1000 páginas, son casi blogs, así, de teología sistemática. Yo de verdad les animaría, si no pudieran adquirir libros de teología sistemática, hermanos, hoy por hoy en Internet hay manera de bajar recursos de una manera gratis y en la cual nosotros nos podemos instruir, edificar a través de esos libros. Ahora, ahorita usé una frase que es teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Porque hay diferentes tipos de teología. Ajá. Y hoy quiero mencionar acerca de la teología sistemática. ¿Cuál es la teología sistemática? La teología sistemática es aquella que organiza las doctrinas bíblicas en categorías. En otras palabras, ¿se acuerdan la imagen que precisamente ahorita hice alusión del domingo que subió SAP? ¿Se acuerdan que venía ahí teología propia? Creo que era la primera que decía, cristología, neumatología. ¿Se acuerdan de esos? Hagan de cuenta que esa es la teología sistemática. ¿Por qué? Porque agarra pasajes de la Biblia o versículos de la Biblia, todos los pasajes, por ejemplo, que hablen sobre el Espíritu Santo, y entonces los organiza, los sistematiza de tal manera que exclusivamente estamos estudiando el tema o la doctrina del Espíritu Santo. Y créanme que en lo personal, creo que, bueno, en general, el cristiano promedio no sabe mucho acerca de teología, no podría defender, si no conoce eso, no, incluso no podría incluso defender su fe. Pero les voy a decir algo. La verdad es de que yo creo que unas de las doctrinas que menos entiende en general el cristiano o los cristianos es neumatología, que tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo, y la otra, escatología. Les voy a decir por qué. Porque finalmente es más fácil sentarnos y creer lo que dice el pastor. Mi hermanos, yo les voy a decir, yo me puedo equivocar. Ajá, yo me puedo equivocar. Y créanme que por eso trato de profundizar en la escritura y decir, bueno, de aquí no le entiendo muy bien y a lo mejor todavía no me siento tan preparado y decir, bueno, aquí, porque, bueno, en primera, yo no conozco incluso ningún teólogo que diga, yo entiendo todo de la Biblia. Ujú. Pues menos uno que pues apenas ahí va encaminándose, ¿no? A estudiar la Biblia, pero en general creo yo que esas dos doctrinas en general, ¿cómo les cuesta trabajo a los cristianos? Porque solamente repiten. Porque muchos creen que el Espíritu Santo es una emoción que se puede sentir en una reunión porque no han estudiado precisamente esa doctrina del Espíritu Santo. Porque algunos aseguran, el Espíritu Santo es el que te hace temblar. La pregunta es, ok, ¿y dónde lo puedes argumentar en la Biblia? Fundamentar en la Biblia.
Es que no, estuvo increíble la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo se movió de una manera extraordinaria en la reunión. Ok. Pues es que algunos dicen eso porque la gente se cayó, la gente empezó a reírse, la gente empezó a convulsionarse, la gente empezó a hacer un montón de cosas y ellos, ¿qué es lo que dicen? Fue el Espíritu Santo. La pregunta es si eso lo pueden fundamentar sólidamente con las escrituras. Y nos damos cuenta que no es así. Ajá. Entonces, esa teología sistemática, la gran mayoría de los libros que tratan sobre teología sistemática abarcan lo que algunos le llaman las 10 grandes doctrinas cristianas. La primera de ellas tiene que ver con bibliología, que es el estudio de la Biblia, que ahí uno ve inspiración de la Biblia, autoridad de la Biblia, inerrancia de la Biblia, que quiere decir que no contiene errores ni falsedades, etcétera. Pero bibliología es el fundamento, ahora sí que para entender todo. Si yo no entiendo, número uno, que la Biblia fue inspirada por Dios, por lo tanto, como Dios es perfecto, no tiene ninguna falla, entonces su palabra también lo es perfecta. Ujú. Y tiene toda la autoridad. Entonces, partimos desde esa doctrina, bibliología. Y de hecho, pues ya hace algún tiempo que he hablado acerca de esto y les voy a repetir, muchas veces no les digo los términos, pero eso es lo que estamos estudiando. De hecho, es lo que, incluso ya videos que hemos subido, tiene que ver con ese tema, bibliología. Segundo, que por lo regular viene en los libros de teología sistemática, se conoce como teología propia. Ujú. Teología propia, que es el estudio de Dios Padre, todos sus atributos, toda su naturaleza. Ahí es donde se estudia acerca de la Trinidad de Dios. Ujú. De hecho, hermanos, Trinidad, la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental dentro del cristianismo. Ujú. Por eso es por lo que, ¿se acuerdan que hace un rato les decía? Si la doctrina no importa, entonces podríamos considerar a los testigos de Jehová nuestros hermanos, solo que todos sabemos que ellos no creen en la Trinidad, ¿verdad? Ellos no creen en la Trinidad. Y entonces ahí hay un problema. Ujú. Ahí hay un problema. Eh, Tercer tema que por lo regular viene, o tercera doctrina, es Cristología, que es estudiar todo acerca de Cristo. Y hermanos, Cristología, estudiar, bueno, cada una de estas tiene una riqueza, pero estudiar Cristología es estudiar prácticamente toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo está impregnado en toda la Biblia, absolutamente. Ujú. Toda, absolutamente toda la Biblia. El siguiente tema tiene que ver con neumatología, que tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo, la persona y obra del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, muchos piensan que ellos han sentido y que tienen al Espíritu Santo, cuando en realidad lo que han sentido es una emoción y le han dado rienda suelta a sus emociones. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando simplemente nosotros vemos cómo es la vida de aquel que dice, yo he sentido al Espíritu Santo. Caray, ¿y qué es lo que ha transformado de tu vida? Porque esa es la prueba mayor que en realidad tienes al Espíritu Santo, la transformación de vida, de pensamiento. Siguiente doctrina, antropología, que tiene que ver con el estudio del hombre. Ujú. Eh, Ahí es donde se ve precisamente en qué día fue creado el hombre, cómo se ha comportado el hombre desde la perspectiva bíblica, en fin. Otra doctrina, amartiología, que tiene que ver con la doctrina del pecado. Ahí es donde se estudia todo lo del pecado, todas las consecuencias del pecado, cómo va a ser castigado el pecado. Todo eso ahí se ve. La siguiente doctrina tiene que ver con soteriología. Y vuelvo a repetir, para algunos de nosotros puede ser que sean términos nuevos,
pero en realidad los hemos visto. Ujú. Soteriología, que tiene que ver precisamente con la doctrina de la salvación. Y creo que si yo preguntara cuál es uno de los fundamentos acerca de la doctrina de la salvación, yo estoy seguro que todos hemos escuchado, pero a veces nos da como que miedo responder. El fundamento es de que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ujú. Y entonces no es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Y entonces es ahí donde vemos todo acerca del tema de la salvación. Siguiente doctrina tiene que ver con angelología. Ujú. Angelología, todo el estudio que tiene que ver con los ángeles, incluyendo Satanás y los demonios. Ujú. Ahí es donde incluso fue hace como año y medio, todavía estábamos en Tlalmanalco cuando vimos un poco acerca de demonios, de ángeles, todo esto. Otra doctrina más tiene que ver con eclesiología. De hecho, primeramente Dios, en una semana estaremos estudiando eclesiología desde la confesión de fe que estamos revisando, ¿ok? Pero eclesiología tiene que ver con la doctrina de la iglesia. ¿Quién puede ser pastor? ¿Quién no puede ser pastor? ¿Cómo tiene que ser gobernada la iglesia? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales? De una vez se los adelanto porque eso es parte de lo que estaremos viendo por lo menos la próxima semana, si nos diera tiempo terminar, pero no creo. Pero hay dos distintivos de una verdadera iglesia. ¿Cuál? Bautismo en agua y cena del Señor. Si no hay esos dos distintivos, no se puede considerar una verdadera iglesia. Ujú. Y el último tema tiene que ver con escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Y eso es lo que les decía, escatología es lo único que solamente hemos mencionado algunas cosas, pero no lo hemos enseñado como tal. De hecho, pues la mayoría de las personas dentro del cristianismo creen en un sistema llamado dispensacionalismo. Ujú. Dispensacionalismo. Y recuerdo ahorita, por ejemplo, de pronto hemos platicado nosotros en la casa y siempre mi esposa me dice, ay, y a mí me hago bolas cuando dices eso de amilenialismo, dispensacionalismo, y y sé que de pronto, para algunos de nosotros, estamos a lo mejor más familiarizados a lo mejor no sabíamos que era dispensacionalismo, pero estamos más familiarizados porque es lo que abunda en el cristianismo evangélico, esa postura escatológica. Pero recuerdan, y uso casi siempre esta frase, no, la más aceptada no quiere decir que sea la más acertada. Ujú. Y de una vez les digo, el dispensacionalismo para mí no tiene no tiene una coherencia bíblica en muchos aspectos, pero lo voy a dejar ahí, ¿ok? Entonces, por eso es bueno estudiar teología y sobre todo teología sistemática, porque es aprender doctrina, qué es lo que creo, cómo puedo defender lo que yo creo, cómo puedo fundamentar lo que yo creo. Y cuando uno estudia o empieza a estudiar teología, a profundizar todo esto, nos lleva a conocer los credos y las confesiones. Credos y confesiones. De hecho, no sé cuántos de ustedes fueron católicos, católicos romanos. ¿Ah? Somos católicos, pero no romanos. Pero, ¿cuántos de ustedes se aprendieron el credo? Credo de los apóstoles, ¿verdad? Y más o menos se acuerdan cómo va. Ujú. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ajá, ajá. Por lo menos algunas frases yo medio las he escuchado, ¿verdad? Yo nunca fui católico romano, nunca me aprendí el credo, hasta mucho después supe que ese era el credo. Ajá. Pero hermanos, ¿sabían ustedes que básicamente hay tres tipos de credos? Uno es el credo de los apóstoles,
Otro es el credo niceno y otro es el credo de Atanasio. Básicamente es lo mismo, solo que algunos le agregan algunas otras palabritas. Ahora, si alguien dice, bueno, ¿y qué significa la palabra credo? En esencia quiere decir yo creo. O sea, en esto creo. Ujú. En esto creo. Y los credos, hagan de cuenta que es la manera más simplificada en que yo puedo decir en lo que yo creo. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, un ser, ¿cómo dice? Ser este, engendrado, no creado. ¿Ah? O sea, de la misma naturaleza que el Padre. ¿No? Creo en el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. O sea, pero eso es, o sea, decir eso es la manera más simplificada de decir en lo que yo creo, pero no es exclusivamente en lo que yo creo, porque el credo, por ejemplo, el credo de los apóstoles, no abarca todo, absolutamente todo lo que nosotros creemos como cristianos, pero es la forma más simplificada. Ajá. De ahí, cuando uno está envolviéndose y estudiando teología, uno halla no solamente los credos, sino las confesiones. Y hermanos, créanme que lo que les voy a decir no es algo que me enorgullezca, sino más bien que me da pena, porque aún ya predicando por años, por mucho tiempo yo ni siquiera sabía que existían las confesiones. Mucho tiempo yo no supe. Yo nada más era de los que decía, no, a mí enséñame a vivir la vida cristiana. O sea, yo era de los que decía eso de la letra mata, más el espíritu vivifica. No, pura, yo decía, pura unción, pura. La verdad que sonso. Pero, hermanos, de verdad, cuando hace unos años que empecé a escuchar acerca de las confesiones, yo hagan de cuenta que mi mundo se me abrió y dije, esto es lo que yo no sabía que era, o sea, es que hermanos, la teología cristiana tiene una riqueza extraordinaria. Ujú. Y entonces, las confesiones de fe es también un resumen de nuestra fe cristiana, pero ya no es un credo que solamente son unos párrafos. Las confesiones de fe pues, ya son de pronto hasta libros. Ajá, libros. Y obviamente cuando uno este, se mete a cuestión de investigar lo de las confesiones, uno se da cuenta que han habido diferentes confesiones. Tal vez la más famosa es la confesión de Westminster. Ajá. Otra de ellas, que es la que nosotros nos estamos apoyando, la Confesión Bautista de Londres. Ajá. Esa es otra de las confesiones más conocidas, pero también está la confesión belga, la confesión de Augsburgo, y hay algunas otras confesiones de fe. De hecho, hay una más reciente que muchas iglesias, incluso reformadas, se han adherido a una confesión de fe que es de Chicago, la confesión de fe de Chicago. Ujú. Y obviamente, entonces están los credos, que es la manera más resumida de decir lo que creo. Luego están las confesiones y al final están las teologías sistemáticas. ¿Ah? Que vuelvo a repetir, si alguien quiere realmente estudiar más a fondo teología, necesita echarse un clavado en eso. Y ahorita ya no quise traer uno de los libros que tengo acerca de lo que es una teología sistemática, pero créanme que son, a quien no le agrada leer, uno lo ve y dice, ¡ay, no, qué flojera leer todo eso! Pero si vieran, hay una riqueza extraordinaria. Ahora, entonces están los credos, las confesiones y las teologías sistemáticas. Pero cabe aclarar que ningún credo, ninguna confesión, ni ninguna teología sistemática tiene la autoridad de las escrituras.
¿Escucharon? Ninguna. Porque incluso, hermanos, todas las posturas dentro teológicas, siempre hay preguntas que tienen que resolver. Y no hay ningún sistema teológico, sea escatológico, sea soteriológico, responden al 100 de una manera satisfactoria todas las preguntas que pueden surgir. ¿A qué es a lo que voy? Por ejemplo, cuando uno se mete a estudiar la doctrina de la salvación, encuentra que hay dos grandes posturas, el calvinismo y el arminianismo. Y entonces, básicamente se cree lo mismo, pero hay pasajes que se interpretan completamente diferente. Pero ¿a qué es a lo que voy? Tanto el calvinismo tiene que responder preguntas como el arminianismo. Y, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿cómo es de que de pronto hay preguntas que no en su totalidad satisfacen lo que uno quiere saber? Por ejemplo, el calvinismo dice que hay una elección. Y bueno, creemos, y lo hemos enseñado aquí en la iglesia, acerca de la elección, ¿se acuerdan? Y finalmente no es algo que, vaya, ¿quién finalmente va a ser salvo? Los elegidos. Ellos van a responder al llamado cuando escuchen el Evangelio y van a reaccionar porque el Espíritu Santo ya movió sus corazones, porque el Espíritu Santo ya les dio arrepentimiento, ya les dio fe. Y entonces van a responder. El arminiano dice, no, 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 no. Es la persona, es el ser humano que tiene que arrepentirse, el que debe tener fe. Ok, pero les voy a plantear, y es ahí uno de los grandes dilemas que tienen que responder los dos sistemas. Pregunta, ¿y cuando muere un bebé, se salva? ¿O qué? ¿Se salva en automático o no? El arminiano va a decir, bueno, tendría que responder, porque el arminiano dice, no, es que es el ser humano el que responde a la gracia de Dios, al mensaje del Evangelio. Pero la pregunta, si es un bebé, ¿tiene la capacidad de responder? ¿Sí o no? No. Entonces, en automático, el arminianismo, con esa postura, tendría que decir, cualquier bebé o todos los bebés que se mueren, se tendrían que ir al infierno. Por muy duro que parezca. Para ser coherente con su punto, su interpretación. El calvinismo dice, si fue elegido ese bebé, aunque se haya muerto, se va a ir al cielo. ¿Sí entendemos? Porque si fue alguien elegido, finalmente se va a ir al cielo. Pero si no fue elegido, se dan cuenta cómo hay preguntas que los dos sistemas tienen que responder. Y ahí hay problemas, o sea, siempre hay tensiones entre una postura y la otra, entre pasajes, y es ahí donde nosotros realmente necesitamos estudiar más a fondo para dar respuestas. Ujú. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros pensamos o nos habíamos incluso planteado eso. Ujú. ¿Qué pasaría con él? Ajá, ajá. Ahora imagínate que te lo pregunta la mamá que lo cargó en su vientre, lo llevó en su vientre. Y tú de plano dices, bueno, pues si fue elegido, se fue al cielo, pero si no fue elegido, se fue al infierno. Pastoralmente, ¿cómo lo respondes? O sea, todo ese tipo de cuestiones, incluso surge otra pregunta. Aquellos que, por ejemplo, por alguna situación, por alguna enfermedad, están en estado vegetativo, pueden reaccionar al escuchar el mensaje del Evangelio, sí, no, se salvan, no se salvan.
Los dos sistemas tienen que responder. Y por eso les digo, aunque haya y nos inclinemos hacia uno o hacia otro, porque encontramos mayor coherencia bíblica, de pronto hay cosas que son difíciles de responder, muy difíciles de responder. Ujú. No sabemos. Ajá. Ujú. Y es más, hermanos, aunque nosotros nos inclinemos, como iglesia nos inclinamos más hacia la postura calvinista, ajá, pero incluso calvinistas así de pronto dicen, dice, hermanos, tenemos que creer como calvinista, pero vivir a lo mejor como arminiano. ¿Por qué? Porque aunque creemos que la salvación no se pierde, pero cuida tu salvación. O sea, vive como si la perdieras. Ajá. O sea, y entendiendo ese tipo de cuestiones, pues, es difícil de responder, muy difícil de responder. Sí, hace. Exactamente. Ujú, ujú, sí, ujú, 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 sí, sí, sí. Ujú, ujú. Así es. Y ahora no se nos debe de olvidar, gracias a ese, no se nos debe de olvidar, hay un versículo, es Deuteronomio 29, Marquito. O si quieren, vamos a buscarlo. ¿Te cuesta? Ah, sí, sí lo tienes, ¿verdad? Deuteronomio 29, si no mal recuerdo. Y fíjense, para mí este versículo sí es 29. Para mí este versículo ha sido clave para en un momento dado. O sea, yo me esfuerzo a lo mejor por entender ciertas cosas, pero entiendo que hay cosas que Dios no las ha querido revelar. Una de ellas es el segundo regreso de Cristo. ¿Cuándo va a venir? Nadie lo sabe. Y aunque Jesús lo dejó muy claro, ¿no? O sea, nadie lo sabe, solo el Padre. Pero fíjense, ¿qué dice Deuteronomio 29? Dice, las cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, mira, hay cosas que son secretas, solo le pertenecen a Dios, punto. Pero las reveladas, o sea, lo que entiendes, lo que está aquí revelado en la palabra, es para que nosotros lo cumplamos. Ujú. Incluso el apóstol Pablo dice, creo que en una de sus cartas, dice, para que no piensen más allá de lo que está escrito. O sea, hay cosas que las vamos a entender y están claramente en las escrituras, pero hay cosas que en definitiva no. ¿Y sabes qué? Mejor no le hagas así como que el muy iluminado, el muy entendido. No, hay cosas que no entendemos. Y no está mal el hecho de decir, no tengo una respuesta. Ujú, no tengo una respuesta. Recuerdo que en una ocasión estábamos platicando, este es un libro de teología sistemática, para que vean el librito, o sea, son más de 1000 páginas, y de pronto estudiar, o sea, resulta medio, medio complicado, porque de verdad, o sea, y de hecho, hermanos, yo de hecho, sí, estos son otros, este es solamente, por ejemplo, préstame este. Es el de Cristología, este es de Samuel Pérez Millos, algo que es un autor que de verdad se los recomiendo, de Samuel Pérez Millos. Este solamente es el de Cristología.
sea, estudiar la doctrina de Cristo. No sé cuántas páginas serán, como 1200, más o menos, ¿no? Y este es otro, el de bibliología, pero ¿saben qué? Este tipo de materiales son los que nos hacen crecer y te da hambre, en serio. Yo hay en ocasiones que yo digo, híjole, Señor, quisiera yo tiempo para devorarme estos libros. Y de pronto comparo lo que dice un autor, comparo con lo que dice otro. Gracias a Dios, poco a poco hemos ido como que invirtiendo algún material. A veces, algunos de nosotros, por ejemplo, mi hijo tiene su Biblia de la Reforma, y yo no sé cuántos de ustedes han visto, pero es un tomote como alguno de esos. Y tú dices, bueno, pues si una Biblia de por sí está medio, y ahora imagínense una Biblia de estudio que está, pero les voy a decir algo, ninguna postura teológica puede rebasar la autoridad de la Biblia. Y ojo, cuando nosotros incluso estudiemos sobre algún tema, nuestra principal fuente siempre será la Biblia. Porque si no, precisamente lo que nos mencionaba hace, si voy a pensar, si de pronto yo me apoyo y pienso que solamente este autor tiene toda la razón y en algo se equivocó y yo en automático digo, no, esto es lo que, pero ¿qué tal si hay otro autor que tiene un poco más de entendimiento, de discernimiento, de estudio profundo de la palabra de Dios? Y él dice, no, completamente es algo diferente. Por eso, yo les voy a decir algo. Es bueno estudiar en este tipo de libros, pero no nos enganchemos en eso. Lo que decía hace también es que hoy por hoy hay tantos que se están peleando. Hermanos, la doctrina sí importa, pero tampoco nos tiene que dividir y que nos agarramos del chongo, ¿no? Ajá. Es algo importante, es algo que nos tiene que motivar a estudiar, que motivar a estar nosotros profundizando más y más. Y préstame la Patricia. Le digo así la Patricia porque es la Biblia de estudio, se llama así, patrística. Y usted, pero yo siempre le digo a mi hija, préstame la Patricia. Pero esta Biblia tiene una característica especial. ¿Cuál? Que tiene comentarios bíblicos de los padres de la iglesia. A lo mejor algunos de nosotros no sabíamos que existían padres de la iglesia. Precisamente cuando uno está en este andar, caminar teológico, uno se encuentra con que hay padres de la iglesia. Esta Biblia en particular tiene comentarios de padres de la iglesia. Y de hecho ahorita les quiero mencionar algunos de ellos, de los cuales, ¿saben qué? Y vuelvo a repetir, a mí me da vergüenza que después de cuánto tiempo yo empecé a escuchar que habían padres de la iglesia, que habían credos, que habían confesiones, y yo decía, llevo no sé ni cuántos años, ni sabía todo eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos metieron tanto el chip. No, no, no tienes que estudiar. Es más importante el espíritu. Es más importante que tú tengas revelación. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Es más importante que tú tengas revelación. Pero eso de revelación más bien era puras cosas fumadas. ¿Sí o no? La verdad, puras cosas fumadas. Ujú. Como les mencionaba, cabe aclarar que ningún credo, confesión o teología sistemática o cualquier otro libro no puede rebasar la autoridad de la Biblia. Eso lo debemos de tener claro. También es importante que cuando nosotros estudiamos teología, nos damos cuenta que ha habido un desarrollo teológico a lo largo de toda la historia de la iglesia. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad se fue desarrollando poco a poco. De hecho, creo yo, y lo hemos mencionado aquí, pero lo quiero volver a mencionar por si alguien no recuerda.
La palabra Trinidad no está en la Biblia. Y alguien dirá, ¿y entonces? Pero la palabra Trinidad, o mejor dicho, el concepto como tal, la doctrina Trinidad, está en muchos pasajes de la Biblia. ¿Qué fue lo que hicieron muchos hombres? La fueron desarrollando esa doctrina de la Trinidad y hoy la podemos entender mucho más claro. Ujú. Porque incluso Mateo, donde nos habla acerca del bautismo de Jesús, ¿se acuerdan del bautismo de Jesús? Ahí está claramente la Trinidad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se oyó una voz del cielo, que ¿quién era? El Padre, y que iba descendiendo el Espíritu Santo como paloma, ajá, pero era el Espíritu Santo. ¿Y quién estaba a punto de bajar a las aguas? El Hijo. Ujú. Entonces, hay una clara diferenciación de personas, la doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando nosotros estudiamos, vamos profundizando en cuestión de teología, nos vamos a encontrar con historia de la iglesia. Y muchos de nosotros, vuelvo a repetir, no, tal vez ni siquiera conocíamos que existían o que hay algunos llamados padres de la iglesia. De hecho, a esa era, precisamente de los padres de la iglesia, se le llama era patrística. Por eso, yo para que no hacerme bola, siempre le digo a mi hija, préstame la Patricia, voy a consultar algo, ¿verdad? Entonces, ¿y quiénes son los padres de la iglesia? Son un grupo de creyentes, que muchos de ellos eran muy estudiosos y que abarcaron los primeros 7 siglos. A esos, o sea, no a todos los cristianos, quiero aclararlo, sino hubo hombres muy destacados por su estudio bíblico, por su erudición, porque eran estudiosos de la escritura, conocían incluso hebreo, conocían algunos griego, que son los idiomas en los cuales fue escrita la palabra de Dios, y que todos ellos hicieron defensa de la fe ante ataques que sufría la iglesia y en este caso las escrituras. Defendieron muchos de ellos la pureza doctrinal. Fueron poco a poco desarrollando y organizando la doctrina de la iglesia. Y quiero mencionar solamente algunos de ellos. Por ejemplo, los padres apostólicos. Y algunos dirán, ¿cuáles son esos? ¿Son los que son como los de aquí de la iglesia de María Magdalena o qué? No, los padres apostólicos fueron algunos de ellos contemporáneos de los discípulos de Jesús o incluso discípulos de los discípulos. Digámoslo así, era la primera generación. O sea, y, y escuchen bien, hermanos, yo no manejo a fondo todo esto. Yo apenas lo estoy como que ahí metiéndome poco a poco, conociendo poco a poco lo que muchos de ellos empezaron a defender. Pero es bien importante saber o conocer qué es lo que ellos entendieron, porque acordémonos de algo, la Biblia como tal, o sea, el compendio como tal, no se tenía en el primer siglo. Pero esos discípulos de discípulos o contemporáneos de los discípulos, ¿qué fue lo que entendieron con respecto a las doctrinas que hoy conocemos? Están los padres apostólicos, como por ejemplo Clemente de Roma, como Ignacio de Antioquía, como Policarpo de Esmirna, perdón, y que no son los únicos, pero son como que los más representativos. Los padres apostólicos. Están otros, los padres prenicenos. ¿Por qué se les llama prenicenos? Bueno, habían durante a lo largo de la historia de la iglesia, cuando uno va estudiando historia de la iglesia, uno se va dando cuenta que hubo también concilios. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en Hechos 15 viene el concilio de Jerusalén, donde estaban revisando básicamente
es de que algunos nuevos creyentes judíos habían creído en Jesús, pero estaban fomentando que es bueno creer en Jesús, pero es necesario circuncidarse. Y entonces dice la Biblia que se reunieron los ancianos de la iglesia, los discípulos, para saber y determinar qué se debía de hacer. Y entonces llegan a una respuesta, dan una solución a esa cuestión de que, bueno, sí se deben de circuncidar, no se deben de circuncidar, debemos de seguir la ley de Moisés, no la debemos seguir. Ese es el primer concilio y está registrado en la Biblia. Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia han existido diferentes concilios, como el concilio de Nicea. El concilio de Nicea, que fue en el año 325, precisamente, eh, ese concilio fue un parteaguas para muchas cosas de lo que hoy creemos. No es el único que ha existido, pero el concilio de Nicea, eh, eh, los padres prenicenos son los que abarcaban antes precisamente del concilio de Nicea. Ujú. Y entonces encontramos a hombres como Justino Mártir, como Ireneo de León, que su obra más representativa de Ireneo tiene que ver, o le llamó así, contra las herejías. O sea, si nosotros pensamos que solamente la iglesia del siglo XXI ha batallado contra las herejías, bueno, todo lo largo de la historia de la iglesia siempre han existido, que han surgido herejías o herejes. Ujú. Entonces está Justino Mártir, Ireneo de León, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma. Y créanme, hermanos, y que esto que estoy, es la primera vez que yo al menos estoy enseñando todo esto. Y para algunos de nosotros puede decir, híjole, como que está medio enredado, nunca había yo escuchado, como que, pero hermanos, de verdad, yo les invito. Y yo incluso platicaba yo precisamente con el anciano Marco, le decía yo, sabes, necesitamos enseñar acerca de esto. Les voy a decir por qué. Porque desde ahí nos damos cuenta que Dios siempre ha usado a hombres para defender la iglesia. Ujú. Y obviamente, o sea, están los padres apostólicos, están los padres prenicenos y están los padres nicenos y posnicenos, o sea, aquellos hombres que más o menos fueron por la época del concilio y posterior al concilio, de Nicea. Y algunos de ellos son Atanasio de Alejandría, que él en especial luchó contra el arrianismo. No eran de arrieros, sino de el arrianismo. No sé si alguna vez han escuchado que yo les he mencionado. Las herejías solamente se reciclan, solamente cambian de nombre. ¿Cuál es el arrianismo? Básicamente que negaban la deidad de Jesús. ¿Quiénes son los arrianos de la actualidad? Testigos de Jehová. ¿Se dan cuenta? No hay nada, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Se llama de diferente manera. Viene en un paquete diferente, pero es la misma herejía. Si yo quiero defender algo, tengo que ver cómo lo defendía. En este caso, Atanasio de Alejandría. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer todo esto? Ahora, también había hombres como Basilio el Grande y su hermano, que se llamaba, perdón, Gregorio de Niza, que ellos en especial desarrollaron mucho y fundamentaron mucho precisamente la doctrina de la Trinidad. ¿No? Y otros hombres, todos estos también conocidos como los padres capadocios. Y algunos, vuelvo a repetir, ¿cómo? Pues es que muchos de nosotros andábamos perdidos en el espacio, hermanos. Muchos de nosotros pensábamos, es que yo quiero sentir al Espíritu Santo. ¿Sí o no? La verdad es que sí éramos. Sí, sí. Y hasta uno se siente mal, ¿a poco no? Cuando uno no tiene ese tipo de experiencias. ¿Sabe por qué, hermanos?
Porque en lugar de meternos realmente a estudiar más a fondo este libro, lo único que queríamos son experiencias, ¿sí? Emoción, darle rienda suelta a nuestras emociones. La verdad, muchos de nosotros éramos bien emocionales, pero bien ignorantes. ¿Sí o no? Y la ignorancia es atrevida. La ignorancia siempre trae una consecuencia. Siempre. ¿Saben por qué la iglesia actual, la mayoría de la iglesia actual, está de cabeza, está desviándose cada vez más en muchas cosas? Por ignorancia, por no conocer este tipo de cosas. Ahora, no se trata de que solamente, ok, entonces vamos a estudiar teología y vamos a ver todo esto y todo. Ya voy a ser un magnífico cristiano. Acuérdense, va de la mano lo que crees y cómo vives. Las dos cosas son importantes. ¿Se acuerdan que la lección de hace una semana tenía que ver con que no importa cuál sea nuestra postura en esto, en esto, en esto, así tenemos que vivir? Marido de una sola mujer. No importa si eres arminiano o calvinista, marido de una sola mujer. Tenemos que respetar a nuestras leyes civiles, nuestras autoridades civiles. Ujú. Y yo sé que para algunos de nosotros puede ser mucha información, pero yo los quiero llevar realmente para que crezcamos. Porque si no, yo aquí, miren, les cuento unos cuantos chistes, les uso unos cuantos versículos, ahí medio les unto algo de Biblia y nos vamos felices. No se trata de eso, la verdad. Entonces, todos estos hombres, incluso hombres como Juan Crisóstomo, como Agustín de Hipona, todos estos hombres fueron usados por Dios para defender la fe cristiana. Y que cuando nosotros vemos la aportación que ellos han hecho a la fe cristiana, a la doctrina cristiana, que invirtieron casi toda su vida estudiando la palabra de Dios. Y muchos de ellos dejaron un legado a través de libros, a través de enseñanzas, a través, hoy por hoy, yo créanme, y un hombre, ahí, no, fue un teólogo, pero no, básicamente se conoce más como el príncipe de los predicadores, un hombre llamado Carlos Spurgeon, ¿no? Charles Spurgeon. ¿Sabían ustedes que incluso ya ahora, o sea, obviamente no lo grabaron en ese entonces, sino que ahora ya tenemos la facilidad de que sus sermones, como algunos de los dejaron escritos, hoy podemos escuchar audios de sus sermones? Y uno dice, de hecho, uno de sus sermones de Charles Spurgeon, más famosos, tiene que ver con un pasaje, con un versículo en Isaías donde dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y él basó una de sus enseñanzas, uno de sus sermones más famosos en eso. Y cuando uno lo lee o lo escucha, créanme que es impresionante lo que uno puede ver cómo Dios usó a ese tipo de hombres, que emplearon casi toda su vida estudiando la palabra de Dios. Ahora, y con esto quiero terminar, aunque nosotros leamos a teólogos, eruditos, a personas que nos llenen, eh, eh, nos ayuden a entender mejor la Biblia y tener una teología más sólida, de una doctrina más sólida, no se nos debe olvidar algo, hermanos. Finalmente son humanos y que algunos de ellos se equivocaron. Por ejemplo, Charles Spurgeon se dice que él, a pesar de ser un tan gran predicador, él constantemente batallaba con depresión. Era un hombre que se deprimía fácilmente. Pero tal vez si ustedes quieren, como que era algo que él, ok, batallaba y que relativamente, digámoslo así, no era pecaminoso. Pero muchos dicen que él incluso batallaba con el cigarro. Ahora, cuando yo estoy diciendo esto, estoy demostrando algo, que no eran perfectos, pero que tampoco
va a ser un pretexto para decir, pues entonces yo también puedo tener defectos y no pasa nada. No, no. Han habido a lo largo de la historia, incluso hombres que fueron usados por Dios y que desafortunadamente cayeron. Algunos de ellos en adulterio, algunos de ellos en mal uso del dinero, pero como dice la Biblia, examínenlo todo, que tengan lo bueno. Uh-huh. Entonces, hermanos, cierro con esto. Les animo a profundizar más en la Escritura, que es nuestra principal fuente de conocimiento, de sabiduría. Les animo a que nos vayamos cada vez más a estudiar teología, y al estudiar teología nos vamos a dar cuenta que hay credos, confesiones, teologías sistemáticas, que hay Biblias de estudio extraordinarias, que hay hombres que Dios ha usado a lo largo de la historia para realmente defender la doctrina cristiana, pero acordémonos, esos hombres no son perfectos. El único perfecto es Dios. Es Dios. Y por eso dice la Biblia que nuestros ojos deben estar en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y fidelidad, Señor, y por este tiempo. Para algunos de nosotros puede ser difícil, Señor, porque tal vez no tenemos el hábito de leer, pero que tu espíritu nos desafíe, Señor, a crecer realmente, Señor, a llevar una vida digna del llamamiento que tú nos has hecho. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por los hombres que tú has usado a lo largo de la historia para bendecirnos, para ver, oh Dios, cómo ellos hicieron, Señor, para poder defender, oh Dios, la fe, la esperanza que tú has depositado en nosotros. Úsanos para tu gloria y para tu honra, Señor, y haznos crecer, Señor, no para jactarnos de nuestro conocimiento, sino porque realmente tú quieres, oh Dios, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues de esta manera estamos terminando, hermanos. No se les olvide. Jesucristo es la piedra angular.